Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Mis amores preciosos, hoy día he tratado de encontrar algo que nos pueda llenar, que nos pueda cubrir, que nos pueda hacer entender y sentir por qué ya estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Y por qué nosotros tenemos que abrir nuestros ojitos para que las cosas marchen y funcionen bien? Hoy día, de verdad, mis amores, quiero narrarles algo que he leído en la Biblia etíope. Algo que de verdad es un poquito complicado, pero que nuestro amado y querido Enoch lo describió. Él habló en la Biblia etíope sobre la tecnología de hoy. Y eso lo ha hecho hace más de 5000 años. Y para nosotros, de acuerdo a las cosas que yo he verificado con el libro de Enoch, todo esto es muy aterrador. Pero necesitamos saber la verdad y darnos cuenta por qué todo eso fue ocultado, fue escondido durante más de 2000 años. El libro que todas las iglesias oficiales la retiró del canon. Y que hoy al abrirlo deja a todos los que estamos enterándonos, vamos a decir la palabra exacta, preocupados. Porque dentro de esas páginas antiguas, un hombre, ya ustedes saben quién es, Enoch, el séptimo desde Adán, lo describió con detalle escalofriante, cosas que no deberían existir en su tiempo. Máquinas que vuelan en esos años, miren mis amores, ojos artificiales que todo lo ven, voces que viajan por el aire sin cable y criaturas creadas por la mezcla de especies. Es fuerte, ¿verdad? Ejércitos que caminaban sin alma y una era final en la que el hombre creería ser Dios. Oh, mis amores. Y lo más perturbador de todo esto es que la mayoría de los seres humanos jamás ha leído una sola línea de Enoch en nuestros días. Y sin embargo, lo que él vio hace más de 5000 años está cumpliendo delante de tus ojos, delante de los míos, en este mismo instante. Es necesario que te des cuenta porque lo que te voy a compartir ahora va a cambiar de alguna manera tu forma. Bueno, nosotros ya sabemos cómo son, porque lo estamos viviendo. Y existe una razón muy profunda por la que este libro fue silenciado. Existe, y todos lo sabemos, una razón por la que los llamados sabios de la antigüedad temblaron al leerlo. Y es una razón más por la que justo ahora, en el año en que estamos todos viviendo, lo que Enoch describió está apareciendo en las noticias, en los laboratorios, en los cielos y en el corazón de los hombres. Y todo lo que te voy a narrar, mi corazón, no vas a creer que es coincidencia. Enoch, en el libro de Génesis, nos narran que caminó con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. No murió, fue arrebatado. Y en ese arrebatamiento, según los escritos que él mismo dejó, fue llevado a través de los 7 cielos y vio el trono del Altísimo, vio a los ángeles caídos encadenados en las profundidades, vio el juicio final antes de que existiera el mundo tal como hoy lo conocemos, y recibió la orden de escribirlo todo, aquello para las generaciones lejanas, las que venían después, no para su propia generación. Escribió para ti, para mí, para todos los que estamos viviendo ahora, para nosotros.
escribió para la generación final. Y nosotros somos la generación final, mis amores. Y todo esto explica por qué él describió cosas que en su época no podía comprender. Claro que no, porque no estaba hablando de su época, estaba hablando de nuestra época. Y esa es la primera revelación de la noche, aunque todavía no es la más impactante ni de lejos. Piensa en esto por un momento. Hace más de 5000 años, cuando un hombre apenas conocía la rueda, cuando no existían las ciudades como hoy las vemos, cuando no había electricidad ni metal trabajando como hoy lo conocemos, un anciano de Dios describió carros de fuego surcando el cielo. Habló de seres que descendían con estruendo, de máquinas luminosas que atravesaban las nubes, de armas capaces de destruir montañas enteras, de instrumentos que permitían ver a distancia sin necesidad de estar presente. La mayoría de los que escuchan esto por primera vez piensan que se trata de un simbolismo poético, pero cuando comparas cada descripción con lo que hoy llamamos tecnología moderna, algo dentro de ti se estremece, ¿verdad? Porque no es simbolismo, es descripción. Enoc describiendo con las palabras que tenía disponibles en su tiempo, aquello que Dios le mostró desde el trono del cielo. Y aquí surge la pregunta que casi nadie hace. Si Enoc vio nuestra época con tanta claridad, ¿qué más vio? ¿Qué es lo que aún no hemos identificado? ¿Qué advertencias están todavía escondidas en esas páginas esperando ser descifradas antes de que sea demasiado tarde? Ahora te pido, mi corazón, que escuches con atención lo que te voy a decir, porque esto sí es muy serio. Los vigilantes, aquellos ángeles que descendieron a la tierra en los días de Jared, el padre de Enoch, no vieron con las manos vacías. Ellos no vinieron así. Trajeron conocimiento, trajeron ciencia, trajeron tecnología prohibida, y Enoch vio con nombres específicos, porque cada uno de los hombres enseñó ciertas cosas, otro enseñó otras cosas, y así, porque ya todos sabemos que ellos enseñaron algo a todas las mujeres, el arte de embellecer, las tinturas, los pigmentos y tantas otras cosas, para no ahondar en eso, porque creo que ya todos sabemos, pero son conocimientos prohibidos que los ángeles caídos enseñaron a los hombres antes del diluvio. Y aquí está el detalle que la mayoría ignora. Este conocimiento no fue distribuido por completo con el diluvio. Fue enterrado. Y en los últimos días Enoch, según él, ese conocimiento resurgiría. Y estamos viviendo justo eso, ese momento. Pero esto no es todo. Lo que viene ahora lo cambia más por completo. Porque Enoch vio que del conocimiento prohibido habló de una segunda fase. Una fase mucho más peligrosa que la primera. Una fase en la que los descendientes espirituales de los vigilantes, aquellos que se dejarían guiar por sus enseñanzas, intentarán algo que ni siquiera los ángeles caídos originales lograron completar. Ay, mamita. Intentarían recrear la vida, intentarían mezclar de nuevo las especies, intentarían fabricar seres que no salieran del vientre de una mujer. Y hoy, en los laboratorios más avanzados del planeta, exactamente eso están haciendo. ¿Sí o no, mis corazones? Se están creando embriones híbridos, se están mezclando genes humanos con genes animales, se están cultivando órganos en criaturas que no deberían existir, se están fabricando cuerpos con impresión celular, se están diseñando máquinas que imitan la conciencia humana. Y todo esto tiene un nombre en los planes del enemigo, se llama transhumanismo. La mayoría no lo comprende, la profundidad espiritual de esta palabra. Transhumanismo significa ir más allá de lo humano. Significa negar la imagen y semejanza con la que Dios te creó, a ti, a mí, a todos. Significa aceptar que puede ser mejorado eso. ¿Cómo va a ser posible eso, mis amores? Que puede ser modificado, actualizado, como si tú fueras un producto defectuoso que necesita corrección. Eso es lo que está pasando, mis amores. Y eso, mi corazón, no es ciencia. Eso es rebelión contra el Creador, contra Dios. Eso es exactamente lo que Enoch vio
y por eso lloraba mientras escribía. Escribía todos los días lo que está haciendo, lo que ha visto y la magnitud de todo lo que nos está revelando aquí. Pero yo sé mi corazón. Ay, que Dios no permite que nadie escuche una advertencia por accidente. Pero si tú estás aquí es porque el Espíritu Santo quiere sacudirte, quiere despertarte una vez más, mi corazón. Quiere que dejes de vivir dormido en medio de una generación que se está preparando sin saberlo para recibir a un falso Mesías, a un anticristo que traerá consigo tecnología jamás vista, milagros aparentes y una promesa envenenada de vida eterna sin Cristo. Hay algo que casi nadie lo percibe, porque cuando tú lees los pasajes de Enoch, Enoch describe el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo y así hasta el séptimo cielo. Y cada uno con características distintas, cada uno con habitantes distintos y cada uno con propósitos distintos. Y en uno de esos pasajes describe algo asombroso, mi corazón. Habla de depósitos donde se guardan las nieves y los vientos. Habla de cámaras donde se conservan las aguas y las estaciones. Habla de mecanismos que regulan la luz. Durante siglos los estudiosos consideraron esto como pura poesía. Pero hoy, cuando ves las imágenes que llegan de los satélites, cuando ves los sistemas atmosféricos que la ciencia moderna intenta manipular, y cuando escuchas noticias sobre modificación climática, sobre siembra artificial de nubes, sobre proyectos que buscan controlar la lluvia y el sol y las temperaturas de regiones enteras, algo dentro de ti se queda helado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Porque lo que no vio como cámaras y depósitos del cielo, hoy los hombres con arrogancia satánica están intentando manipular como si fueran los dueños de la creación. Y ese es el pecado antiguo, mis amores. Es el mismo pecado del Edén. Es el mismo pecado de Babel. Es el mismo pecado que provocó el diluvio. Querer ser como Dios sin someterse a Dios. Y esta generación está repitiendo todo ese pecado a una escala nunca antes vista en la historia humana. Pero antes de que puedan mostrarte la revelación más grande de este mensaje, yo necesito que estés preparado espiritualmente porque lo que Enoch describió respecto a los últimos días no puede ser recibido por un corazón distraído. Necesita ser recibido por un corazón atento, un corazón dispuesto, un corazón que esté buscando la verdad, aunque duela, mis amores. Por eso te pido algo muy sencillo. Cierra por un momento cualquier duda o molestia que tengas en tu hogar. Necesito que apagues cualquier radio o bulla que está por tu contorno. Si estás caminando por las calles, tienes que detenerte. Si estás en la cocina o si tú estás descansando, no lo sé. Es necesario que estés tranquilo, porque lo que viene va a abrir tu corazón. En este mensaje, mis amores, Enoch describió en uno de sus capítulos más ocultos la imagen que durante siglos nadie supo interpretar. Habló de un tiempo final en que los hombres construirían torres que hablarían entre sí, torres que se comunicarían a distancia sin necesidad de mensajeros, torres que llevarían la voz humana a los rincones más apartados de la tierra, en un abrir y cerrar de ojos. Detente mi corazón y piensa. Enoch tenía palabras para decir antenas. No tenía esas palabras para decir telecomunicaciones. No sabía, no podía hablar con esas palabras ni podía decir internet. No tenía para decir satélites porque en ese entonces no se sabía de eso. Pero describió con precisión pasmosa un mundo interconectado, un mundo donde ninguna palabra puede quedar oculta, donde nada permanece en secreto, donde todo lo dicho puede ser escuchado en cualquier lugar. Y aquí viene el detalle que estremece hasta los más estudiosos y hasta los más escépticos, mis amores. Enoch dijo
que en aquellos días, junto con esas torres que hablan, aparecería un ojo que todo lo ve, un ojo que vigila a los hombres día y noche, un ojo que registra sus pasos, sus palabras, sus deseos y hasta sus pensamientos más íntimos. Mi corazón precioso, ese ojo ya está sobre nosotros y todos lo sabemos. Cámaras en cada esquina, reconocimiento facial en cada aeropuerto, micrófonos en cada dispositivo, algoritmos que analizan lo que escribes antes de que termines de escribirlo, inteligencia artificial que predice tus decisiones, sistemas que registran cuánto duermes, cuánto caminas, con quién hablas, qué compras, qué buscas, qué crees. Nada está oculto y ese sistema global de vigilancia no es un accidente de la modernidad. Es el terreno preparado para el gobierno del anticristo, para el sistema que impondrá una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Esto lo cambia todo mi corazón y espero que tú puedas sentirlo en tu espíritu ahora mismo, mi amor, porque cuando la escritura habla del sistema final, del sistema de las bestias, del sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin una marca, ese sistema requiere infraestructura tecnológica, requiere identificación digital, requiere seguimiento en tiempo real, requiere control de todas las transacciones, requiere una red mundial interconectada a todo eso. Y tú lo sabes muy bien, esto ya existe, ya todo eso está listo, ya está funcionando. Solo falta, mis amores, encender el último interruptor. Solo falta la orden final. Y Enoch lo vio y lloró porque supo que llegaría ese día. Y ese día, mis corazones, es hoy. Pero antes de continuar con lo más fuerte, te pido de todo corazón que estés tranquilo. Y si tú estás sintiendo un poco de temor, tristeza, dolor, desesperación, tienes que saber que es el Espíritu Santo el que te está hablando en este momento. Tienes que saber, mi corazón, que tenemos que estar preparados para todo eso. Dios está despertando en estos últimos días y necesitamos todos estar juntos. Necesitamos permanecer conectados, porque tiempos difíciles vienen y los que estén dormidos no verán la puerta cuando se abra. Así que tú tienes que tomar la decisión. Es el momento en que tienes que abrir los ojos y tienes que despertar. Porque todo lo que viene supera todo lo dicho hasta ahora. Tú sabes que existe un libro en Enoch que es aterrador, donde él describe a los hombres del tiempo final como criaturas. Así nos describía Enoch. Escuche, que habían perdido la vergüenza, que habían olvidado el temor de Dios, que celebran el pecado como si fuera virtud y que llaman bien a lo malo y a lo malo lo llaman bueno, que ríen mientras destruyen sus propios cuerpos y que se glorifican en aquello por lo que deberían llorar. Y dice algo más, dice que en esos días los hombres levantarán ídolos que hablan, ídolos que responden, ídolos que aconsejan, ídolos que consuelan, ídolos que reciben adoración sin darse cuenta. El hombre de que está adorando piensa en eso. Ídolos que hablan durante siglos. Eso parece imposible, ¿verdad? Un ídolo, por definición, era una estatua muda, una figura sin vida. Pero hoy, con la inteligencia artificial, los algoritmos que hablan como personas, que responden preguntas espirituales y que ofrecen guías que reemplazan al pastor, que reemplazan al consejero, que reemplazan al amigo y en muchos casos, escúchame bien, están reemplazando al Espíritu Santo en la vida de los cristianos tibios. Ese es un ídolo que habla y millones que se inclinan, ay Dios mío, hacia él sin darse cuenta. La mayoría de los cristianos jamás ha pensado en esto de esta manera, pero la advertencia bíblica no podría ser más clara. En Apocalipsis 13 se habla de una imagen que hablaba, que tenía aliento, que hacía que fueran muertos los que no la adorasen. Y esa imagen en el griego original es la palabra icona, una icona que habla, un icono digital,
que responde, un rostro fabricado por el hombre que engaña incluso a los escogidos. Si fuera posible, tú tienes que darte cuenta de todo esto, mi amor. Es fuerte lo que nos está compartiendo, pero es verdad. En este momento tú tienes que soltar todas esas cosas, esos iconos que hay en los celulares, mis amores. Y tienes que soltar todo eso porque tú no necesitas que eso ocupe tu vida. Tú necesitas que solo tu vida sea ocupada por la luz de Cristo en tu corazón. Ahora escucha esto, porque es fundamental para entender el tiempo en el que vivimos. Enoje en los días en los que las estaciones se confundirán, los días en los que los frutos no vendrían en su tiempo, los días en los que la luna aparecería fuera de su orden, los días en que las estrellas se moverían de sus lugares, los días en que los grandes signos aparecerían en el cielo, signos que llenarían de temor a los hombres. Y dijo algo que casi nadie recuerda. Dijo que esos días muchos pensarían que la naturaleza estaba enferma, pero en realidad la naturaleza estaría gritando el nombre de su creador, porque ya no soportaría el peso del pecado sobre ella. Piensa cuántos huracanes fuera de temporada. Ustedes saben en qué fecha son los huracanes, pero todos dicen que ya están fuera de temporada. ¿Cuántos terremotos en lugares donde nunca los hubo? ¿Cuántos volcanes que dormían durante siglos y ahora despiertan? ¿Cuántas inundaciones que arrasan ciudades enteras, mis amores? ¿Cuántas nevadas donde nunca hubo nieve? ¿Cuánto calor donde debía hacer frío? ¿Cuánta gente enferma de enfermedades que ni siquiera tienen nombre todavía? Todo esto está en las páginas de Enoch. Todo esto fue anunciado por Jesús en Mateo 24 cuando dijo que habría hambres, pestes y terremotos en muchos lugares, y todo esto es apenas el principio de dolores. Principio de dolores, mi corazón. Principio de dolores, porque lo peor no ha llegado todavía. Y quienes creen en este mundo que se va a estabilizar, quienes creen que después de la tormenta vendrá la calma normal, están gravemente equivocados. Porque después de esta tormenta no viene calma. Viene el rey de reyes, y todo mis corazones se está sacudiendo. La tierra es simplemente el aviso de que su venida está cerca a la puerta. Pero hay algo aún más profundo, y esto es lo que muchos maestros bíblicos no se atreven a mencionar. Enoch habló de un tiempo en que la sangre se corrompería, un tiempo en el que la simiente humana sería alterada, un tiempo en que los hombres aceptarían recibir en sus cuerpos algo que ya no sería completamente humano. Ya todos sabemos qué es. Escuchen bien, mis amores, no estoy diciendo que ningún medicamento o tratamiento en específico cumpla esto, lo que yo estoy diciendo. Que Enoch vio un patrón espiritual, un patrón de aceptación masiva, un patrón donde el hombre entregaría el templo de su cuerpo a manos ajenas, sin discernir de dónde viene lo que está aceptando. Y ese patrón, se está repitiendo hoy con una fuerza aterradora. Todo lo que entra en tu cuerpo tiene un origen espiritual, además de un origen físico. Todo lo que aceptas sin discernimiento tiene consecuencias que la ciencia no puede medir con máquinas. Y Enoch gemía porque veía a los hombres del final abriendo sus cuerpos, abriendo sus mentes y abriendo sus almas a cualquier cosa que se le presentara con la promesa de salud, belleza, longevidad o poder. Ese es el gran engaño, y solo el discernimiento del Espíritu Santo puede salvarte de él. Solo un corazón conectado con Cristo puede distinguir entre lo que viene del cielo y lo que viene disfrazado del abismo. Casi nadie hace esta conexión, pero necesitas escucharla ahora. En los pasajes más antiguos de Enoch, cuando él es llevado ante el trono del Altísimo, describe algo asombroso. Describe un libro de vida donde están escritos los nombres de todos los elegidos. Un libro donde cada acción, cada palabra, cada pensamiento y cada obra en secreto queda registrada. Y luego describe otro libro, un libro que los que se apartaron, un libro de los que fueron llamados
pero no respondieron, un libro donde queda constancia de cada oportunidad perdido. Y esto conecta directamente con Apocalipsis, donde se habla del libro de la vida del Cordero. Enoc debe atravesarte el alma esta noche, porque tu nombre está escrito allí. No preguntes si eres buena persona. No preguntes si eres religioso. No preguntes si vas a la iglesia. Pregunta si tu nombre está escrito en el libro del Cordero, porque el día del juicio ese será el único registro que importe. Y ese libro no se abre por obras humanas. Ese libro se abre por la sangre de Cristo aplicada sobre tu corazón mediante el arrepentimiento verdadero y la fe genuina. Y esta es una revelación que nos quiso dejarnos con toda claridad. La eternidad no se juega con religiosidad. La eternidad se juega con entrega total al Rey. Y aquí viene una de las conexiones más impresionantes que jamás vas a escuchar. Enojo, un título que Jesús se aplicaría a sí mismo. Miles de años después de los evangelios, Enoc, hijo del hombre, estaba escondido en la presencia del Altísimo desde antes de la fundación del mundo, que sería revelado en el tiempo final, que traería justicia, que juzgaría a los reyes de la tierra, que sería refugio de los santos, que sería luz de los pueblos y que su nombre sería invocado en todos los que buscan liberación. Piensa esto, Enoc, 5000 años antes de Cristo, describió al Mesías con su precisión que muchos rabinos que vieron después de él, aún así lo rechazaron. Y esa es una de las razones por las que su libro fue apartado del canon oficial, porque contenía revelaciones tan claras sobre Cristo venidero que incomodaba a quienes no querían aceptarlo. Pero esa verdad no puede ser escondida para siempre. Y en estos últimos días, Dios está trayendo de nuevo a la luz cosas que estuvieron enterradas para que su pueblo se despierte antes de la hora final. Y ahora viene algo que necesitas grabar en tu corazón. Enoc describió a los elegidos de los últimos días como una raza espiritual distinta, personas que no encajarían con el mundo, personas que se sentirían dentro de sí un llamado ardiente que otros no comprenden, personas que sufrirían por las injusticias mientras que otros las celebran, personas que amarían la verdad aunque la verdad les cueste amistades, familia y comodidad, personas que a menudo se sentirían solas, incluso en medio de las multitudes, personas que oran cuando otros duermen, personas que ayunan cuando otros festejan, personas que estudian la palabra cuando otros venimiento vacío, personas que sienten un paso en el pecho por almas que ni siquiera conocen. Y él dijo, escuchadme, bien dijo que esos serían los verdaderos elegidos del tiempo final. Y el tiempo tendría un odio particular contra ellos, un odio antiguo, un odio del abismo, porque él sabe reconocer a los que han sido apartados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y por eso, si tú te sientes atacado espiritualmente en este momento de tu vida, si sientes que todo va en contra, si te sientes que las puertas se cierran, si sientes que las relaciones se rompen, si sientes que hasta tu propia mente parece confundirse, no pienses que Dios te abandonó, mi corazón, no. Piensa exactamente lo contrario. Piensa que el enemigo te está identificando porque el cielo te está marcando como uno de los suyos. Tú tienes que permanecer firme, mis amores. Hay algo que tienes que darte cuenta. Enoc vio también esperanza. Enoc vio la llegada del rey. Vio los cielos abriéndose. Enoc vio ejércitos angelicales descendiendo. Enoc vio al justo montado en un caballo blanco con ojos como llama de fuego. Enoc vio la restauración de todas las cosas. Enoc vio a los santos siendo transformados en un instante. Enoc vio la nueva Jerusalén descendiendo. Enoc vio el cielo nuevo y una tierra nueva. Enoc vio a los redimidos brillando como estrellas por los siglos de los siglos. Y esa visión es la que debe sostener tu corazón en este momento, mi corazón precioso. Porque si las señales son perturbadoras y si el mundo va a empeorar antes de mejorar, si la maldad se multiplicará, si muchos se apartarán de la fe, si vendrán días difíciles como nunca antes se han visto,
Pero el mismo Enoc vio el mal, describió también el triunfo final del Cordero. Y ese triunfo no es simbólico, es real, es concreto, es histórico, es eminente. Ahora conecta todo esto con la realidad. Israel está en el centro de las noticias mundiales. Irán amenaza con un poder militar creciente. Rusia mueve piezas en direcciones de que Ezequiel 38 ya había profetizado. Los países del norte, los reinos del sur, las tribus de los confines de la tierra, todos están alineándose exactamente como los profetas lo anunciaron. La tecnología para el sistema global ya está lista. La ideología para negar a Cristo se enseña abiertamente en las escuelas y universidades. Sí, por todo lado está eso, mis amores. El rechazo a la ley de Dios se celebra con libertad. Los templos se vacían, mientras los templos de entretenimiento se llenan. Y en medio de todo esto, un pequeño grupo, un remanente escondido, sigue clamando el nombre de Jesús. Todos nosotros, mis amores, estamos aquí, con lágrimas. Ese remanente eres tú, soy yo. Si has llegado hasta aquí, escuchando todo esto, mi corazón, es que tú eres un remanente. Ese será, que se levantará en la última hora. Ese remanente será el que verá lo que otros no verán. Ese remanente será el que escuchará la trompeta antes de que los otros la escuchen. Ese remanente será el que subirá al encuentro del Señor en las nubes, cuando el resto del mundo esté durmiendo o burlándose de ti. Enoc lo escribió hace miles de años y nadie quiso escucharlo, pues estamos en el momento de hacerlo. Los reyes lo desecharon, los sacerdotes lo escondieron, los sabios lo llamaron mito, los teólogos oficiales lo excluyeron, pero la palabra de Dios no cae al suelo. Y en los últimos días dice: el Espíritu derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y una parte de ese derramamiento a esta hora final es el redescubrimiento de las verdades que estuvieron escondidas durante siglos. Y por eso hoy, tú estés donde estés, mi corazón. Tal vez hoy día, mañana, no lo sabemos. Tal vez estés en la cocina, en el hospital, en el baño, en donde tú estés, recibiendo lo que generaciones enteras no pudieron recibir. Y esto no es coincidencia, mi amor, es el propósito. Dios está diciéndote directamente: hijo mío, hija mía, despierta. Ahora, porque el tiempo se acorta, porque las profecías se aceleran, porque el reloj del cielo está sonando. Y aquí es exactamente donde muchos se equivocan. Piensan que el tiempo profético todavía está lejos. Piensan que aún hay años por delante. Sí, a mí me lo han dicho. Uy, ¿será pues de acá cuánto? 10, 15 años. Eso lo vienen anunciando hace muy poco. Todo lo repiten, lo dicen, pero no es verdad. Así me dicen por acá en mi hogar, mis amores. Y ellos piensan que pueden posponer el acontecimiento, el arrepentimiento para más adelante. Y piensan que pueden vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y piensan que Dios entenderá. Y piensan que hay tiempo para qué, para esperar a lo que va a suceder, mis amores. Pero todos sabemos que todo esto ya se está adelantando, porque sabemos que Cristo resucitará. Primero a los que quedamos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Pero primeramente, antes que nosotros, los primeros que van a resucitar son los que han muerto. Los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ese evento no anuncia fechas. Viene como un ladrón en la noche, y quien no esté vestido, es decir, quien no esté cubierto con la sangre de Cristo, quien no tenga aceite en su lámpara y quien no haya guardado la palabra en sus corazones, se quedará. Y aquí es donde comienza, que la Biblia llama la gran tribulación. Y no querrás pasar por ella, mi corazón. No querrás pasar por ella, muñeca preciosa. Existe algo aún más impresionante que debo mostrarte antes de terminar. Enoc, de un tiempo en que el hombre lograría prolongar sus vidas artificialmente, y lo están haciendo. Un tiempo en que buscarían escapar de la muerte por medio de sus propios inventos. Un tiempo en el que intentarían transferir su esencia a máquinas. Un tiempo en el que soñarían con vivir para siempre sin Dios. Y en ese tiempo, dijo Enoc, el hombre se sentirá Dios, se creerá inmortal,
Se olvidará de que fue formado de polvo y en su arrogancia no notará que el juicio ya se había levantado sobre él. Piensa hoy. Hay proyectos multimillonarios que buscan derrotar la muerte con biotecnología. Hay científicos que hablan abiertamente de subir la conciencia a la nube. Hay filósofos que enseñan que el cuerpo humano es solo software que puede ser reemplazado. Y hay líderes globales que hablan de crear una nueva humanidad, un nuevo hombre, un Homadeus. Esa palabra Homadeus, hombre, Dios, es la misma tentación del Edén, repetida en un lenguaje moderno. Seréis como dioses, y millones de personas lo aceptan, sin discernir, y están firmando pacto con el mismo espíritu que engañó a Eva en el principio. Él nos lloraba porque veía todo esto para el día de hoy. Y nosotros deberíamos temblar, porque lo estamos viendo cumplirse en un tiempo real. Así es que mis corazones, hasta acá llegué. Quiero compartirles y decirles que la situación para todos es bien fuerte, pero de nosotros depende solucionarlo todo. De nosotros depende abrir o cerrar esa puerta de lo que se viene, para que todos podamos escuchar esa trompeta, aunque se burlen de nosotros, aunque nos digan que, ay, a mí me dicen mil de cosas aquí en mi hogar, mis amores. A mí me han dicho, ¿para qué les voy a decir? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cuándo? Y eso nos vienen diciendo cuánto tiempo. ¿Tú crees que va a ser mañana? ¿Qué? Entonces ya no voy a pensar en dinero, ya no voy a pensar en trabajar, entonces ya no voy a pensar en que voy a tener que tener esto, el otro, el otro. No, le digo, olvídate de todo eso. Ocúpate de lo que tienes en tu corazón. No, eso no es cierto. Yo tengo que pensar en otras cosas. Tengo que pensar en el dinero, tengo que pensar dónde voy a invertir, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a gastar y mil cosas más, mis corazones. Así hablan los seres humanos que están embadurnados con el otro lado, mis corazones. Pero no quiero llenar más en vuestro corazón estas cosas. Solo quiero decirles, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener nuestra lámpara llena de aceite. Lo que digan los demás no es problema. Ya cumplimos con advertirles. No nos hicieron caso. Es su problema. Nosotros debemos seguir de frente, mis corazones. Para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, mis amores. Me voy a almorzar, a realizar mis alimentos. Estaremos en contacto, mis corazones. Tengo full la casa, estoy llena de visitas. Pero aquí estoy para despedirme. Besitos. Chao, mis amores. Hasta pronto.